¿Entienden, no es cierto? El sacerdote está para la misa. La misa. Misa. Incluso no puede predicar sin permiso del obispo. El sacerdote no puede predicar sin permiso del obispo, tiene que tener permiso. De hecho, el párroco tiene permiso de iure. Y el párroco puede predicar así, sí, porque representa al obispo. Pero la evangelización depende de los obispos. La doctrina depende de los obispos, de las cabezas. Por eso el obispo es el vigilante. Episcopoi significa eso, que vigila la doctrina. Suena medio bueno, pero es así, el que vigila la doctrina, es el vigilante, episcopoi, el que va como el perro ovejero. El perro ovejero, ¿qué hace el perro ovejero? ¿Qué hace? ¿Se mete en el rebaño con olor a oveja? No, el perro ovejero no tiene olor a oveja, No se mete con las ovejas, pero las rodea, las chumba, y las mantiene pobrecitas juntas, las mantiene juntas, guau, ¿viste? Y las ovejas se juntan. Bueno, ese es el obispo, ¿sí? Esa misión del obispo. El maestro, por eso es doctor, por eso tiene cátedra, por eso vive en la catedral. ¿Qué es la catedral? El lugar donde se enseña. ¿Se enseña qué? El Evangelio. Queridos hermanos, el domingo pasado escuchamos el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, el inicio de la evangelización de los obispos. Y el primer obispo, ¿cuál es? Es el Papa. La iglesia el Papa. Y el primero que habla, ¿quién es? San Pedro, salió al balcón. Salió al balcón del cenáculo, está escrito en el acto de los Hechos. Salió fuera a predicar a la multitud que se había agolpado la puerta de la casa, del cenáculo. ¿No es cierto? Bueno, habla largo, es el primer sermón de la iglesia, la primera evangelización de la iglesia. ¿De quién es? Del Papa. Fíjense qué interesante esto, Qué interesante. Y ahí San Pedro comienza a hablarles y les echa en cara todo lo que pasó, y los hebreos empiezan a temblar. Yo estoy casi lloriqueando y le dice: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Somos deicidas. Matamos al que estamos esperando, hemos crucificado a Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahí San Pedro dice: bueno, tranquilos, hagan penitencia y crean. Crean, la fe, creer. La multitud agolpada abraza la fe. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Ese es el grito del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué debemos escuchar? ¿Qué debemos hacer? San Pedro responde: crean, hagan penitencia, y acto seguido, con la inteligencia y la voluntad. Ahí trabaja la inteligencia y la voluntad, con la Trinidad, la Santísima Trinidad, se incoa, entra a la mente y entra al corazón del alma, ¿sí? Por la fe y la penitencia. Y seguidamente son bautizados ese día cerca de 1000 hombres. Hoy Jesús, antes de ascender, dice a los apóstoles: id y enseñad a todas las gentes. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. La misión de la Iglesia es la evangelización, la comunicación de lo que Dios es y hace para cada uno y salvarnos. Crean y se bauticen. Ir y enseñar a todas las gentes la religión verdadera, la revelación, la ciencia salvífica de Dios, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos
la revelación misteriosa, ciertamente, de quién es Dios, explícita, de lo que podemos formular con palabras humanas, de lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que Dios es y quiere a su vez de los hombres, de lo que es y quiere, de lo que es y quiere, de lo que es y quiere, ¿sí? Hoy ya no se predica el Evangelio, la falsa iglesia modernista ya no predica el Evangelio, hace caso omiso a este mandato, cambiando su ser, su esencia, su misión, que es comunicar la fe, que nos dice la Gaudium et Spes, dice, la iglesia dialoga con el mundo, ya no evangeliza. Dialogamos, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa dialogar? ¿Estamos comiendo, tomar café? ¿Qué hacemos? ¿Predicamos o no predicamos? ¿Qué hacemos? ¿Ofende? ¿Qué nos ofende? ¿Qué nos... Uy, a ver si te ofende. Hay que respetar a todos. ¡Ay, Dios santo! O ese manta tantas veces lo hemos recibido. No, queridos hermanos, la iglesia debe evangelizar, debe misionar a diestra y siniestra. Así lo mandó Jesús. Así os echen de la sinagoga. Esa es la misión de la iglesia. No, así que diálogo, hay que evangelizar. ¿Qué esperamos con la iglesia modernista? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Ya no se espera nada. La esperanza teologal ha muerto. Como don de Dios hablamos, como virtud teologal. Porque en el fondo todas las religiones te salvan. Todas. Lo dice la Unitatis Redintegratio. Todas las iglesias, se llama iglesias, las demás comunidades heréticas, ya no son comunidades heréticas, son también comunidades eclesiales, hermanitas. Ya no son herejes, son hermanos. No son herejes ya, Ojo con la palabra esa porque está prohibida, en el modernismo. Sino que son hermanos. ¿Hermanos de qué? No es así, la iglesia nunca habló así. Y eso ¿por qué? Porque la virtud teologal, de la esperanza que nos hace partícipes de la virtud, de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Y que ya no esperamos participar de la vida futura, porque ya la iglesia no es canal de salvación único, y por lo tanto lo importante es hacer bien aquí en la tierra. El nuevo orden, todos juntitos. Por último, como dice Bergoglio, ¿no es cierto? Como dice que ya lo dice Bergoglio ya descaradamente, pero ya está en la otra tanto suyo de Mundanza de Intogracio. Dice Bergoglio, dijo nadie le dijo nada, que las religiones son don de Dios, son dones de Dios, pero las demás religiones son dones de Dios, que el romano pontífice diga eso. Yo no lo veo a San Pedro del balcón del Pentecostés diciendo esto. Son dones de Dios. No, queridos hermanos, ya no son, para falsa iglesia, no son cultos demoníacos. Dios esta vez un don de Dios también. O sea, Jesucristo es irrelevante. No lo negamos, pero es irrelevante. Jesucristo ya es irrelevante. Herejía total. Por eso es tan importante la fiesta de hoy, ¿sí? Por tanto, ya no hay nada que esperar de ellos. La caridad, en el fondo, que se termina siendo un culto al hombre, ya no es virtud teologal, no es amor a Dios, sino amor al hombre. Lo dijo el mismo Pablo VI, Pontini, en la última misa del concilio. La religión del Verbo encarnado, la religión del Dios que se hace hombre, o sea, nosotros, se ha encontrado en el concilio con la religión del hombre que se hace Dios. Se ha encontrado. ¿Y que hubo conflicto? No hubo conflicto. Abrazo.
Esto es viejo, ¿ven? Es el ideal del anticristo, justamente, es el camino hacia el anticristo, el culto del hombre, el nuevo orden mundial. Por tanto, no hay nada que ya dar culto, sino culto a la Trinidad. No. Ya la Trinidad no es el centro, sino es el hombre. Lo dijo Juan Pablo II en la primera encíclica, Redemptoris Hominis. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el Evangelio en el fondo? A ver, ¿para qué me eligieron ustedes acá como Papa? 30 años tuvo. ¿Qué dijo Wojtyła? Las primeras palabras, en la encíclica esta, ¿Quién es Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Dijo así, dice esto, que el misterio del Verbo encarnado se resuelve así. El hombre revela al hombre el hombre. Toma mate, tomala. Después no te estamos de Bergoglio. Y Wojtyła dijo esto ahí en el trono, lo dijo en el trono, dijo las primeras palabras. El hombre revela al hombre el hombre. Redemptoris Hominis. Culto al hombre, culto al hombre, culto al hombre. Chau virtud teologal. Se produce así la gran apostasía predicha por el mismo Señor. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Los últimos días se acortarán en atención a los elegidos, dice Jesús. Los últimos, hay que aguantarse esto. Acá encerrados en este cuartucho. Hay que aguantar la fe así, hay que aguantarla. Hay que aguantarla. Dice Jesús, los últimos días se van a cortar, porque aún los que se esfuerzan a perseverar, como nosotros, que tratamos de perseverar en ello, estarán a punto de perder la fe. Lo dice Jesús. Estarán a punto de perderla. Sí. Aún los elegidos. Nosotros hoy, ¿qué hacemos? Renovar nuestra fe, porque nadie da lo que no tiene. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. También nosotros cuidemos nuestra fe, la fe verdadera, no el sentimentalismo religioso. La fe no cambia, la fe que se revela en la Iglesia desde los apóstoles, nos alimentamos de ella en cada misa. Vendremos a Él y habitaremos en Él, dice el Señor. Sigamos pues las palabras del gran Tertuliano, dice, escuchando estas palabras del gran Tertuliano. Esto a los romanos. El alma, dice Tertuliano, el alma, aunque se halla presa en la cárcel del cuerpo, contrahecha por la mala educación, debilitada por sus pasiones y concupiscencias, sometida a la esclavitud de los falsos dioses. Sin embargo, cuando recapacita, como despertando de un letargo y embriaguez, o de un sueño, o de alguna enfermedad, recobrando su salud normal, invoca entonces a Dios con ese único nombre que es el nombre del Dios verdadero, Dios grande, Dios único, Dios bueno. Estas son, dice Tertuliano, estas son expresiones del Espíritu Santo. Cuando prefiero semejante profesión y deseo con todo el alma, mirando no al Capitolio, sino al cielo, pues sabe el alma que allí está la sede del Dios vivo, y sabe que de Él
y de allí ha descendido encarnado. Tertuliano, Apologética 17. El Señor mismo dirá: para esto he venido, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Los primeros cristianos creían en esta verdad trinitaria que involucra el entendimiento y la voluntad. Creían en esta Santísima Trinidad, creían, y no los falsos dioses. No creían en el ecumenismo, no creían en el diálogo con las religiones, no. Creían en la Trinidad y por eso estaban a punto de dar la vida por ella, y de hecho la daban en el martirio. Creían en esta única verdad, no al culto del hombre como hoy, sino de la única verdad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Los mártires daban su sangre antes que dialogar con los demonios. Con solo echar un granito de incienso a los dioses, salvaban esta vida, pero sabían que perdían la otra. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Santa Cecilia, hay tanto, pero bueno, de Santa Cecilia mártir, virgen y mártir, Santa Cecilia, martirizada en Roma, que le cortaron la cabeza, y años después la desenterraron de la tumba. Santa Cecilia está todavía hoy, se la encontró momificada, el cuerpo entero, momificada, pero puesta de una manera que ella se puso del martirio, el mismo modo que se puso el martirio. ¿Cómo? Con los brazos cruzados, la mano derecha con los 3 dedos así, y la izquierda con uno solo, simbolizando: muero porque creo en el único Dios, con 3 personas. Santa Cecilia, la mártir, Impresionante cuando la encontraron así, la encontraron momificada con los 3 dedos y el único en la otra mano, simbolizando que creía en la Trinidad y por ello moría. No era ecuménica, no era dialoguista, no era amante del culto del hombre, sino de la Santa Trinidad. Queridos hermanos, como santa también todos los mártires, todos los mártires preferían morir antes que profesar otro culto. Santa Catalina, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, ella pedía a Dios el don, no lo tuvo, pero bueno, fue estigmatizada, pedía el don del martirio, cuando cada vez que del coro y tiraba la cabeza decía Gloria Patri, Filio, Espíritu y Santo, hacía así con la cabeza, pedía a Dios ser mártir. Cuando daba así, para adentro, ¿no? Gloria Patri, Filio, Espíritu y Santo, de la cabeza para abajo. Bueno, Santa Catalina de Siena pedía el martirio para la gloria de la Trinidad. Nuestra salvación, queridos hermanos, no es en creer cualquier cosa, no es una idea abstracta, sino de ser incorporados a esta verdad, que Cristo bajó del cielo para volver al cielo. Somos miembros e incorporados de Él, que debemos aspirar a ello, hijos en el Hijo. Por la fe, por la gracia divina, nosotros somos más divinos que humanos, dirá San Juan de la Cruz. Por la gracia, después de misa, salimos más divinos que humanos, aunque no lo vemos, seguimos siendo de carne y hueso. San Juan de la Cruz dice que estando en gracia de Dios, somos más divinos que humanos. Es muy fuerte lo que dice. Somos más divinos que humanos. Bueno, lo puede decir él. Por eso
el valor de la gracia santificante que nos hace partícipes de la Santa Trinidad. Somos miembros de Cristo por el Espíritu Santo, como el mismo que sube al cielo, creemos para ser transformados en Dios. Volveremos a Él y habitaremos en Él. Dios uno y trino habita en el alma en gracia de Dios, con la vida misma. Escuchamos las palabras de San Juan de la Cruz en esta poesía hermosísima que dice, expresando la experiencia que él tiene de Dios, que tiene de él la vida íntima trinitaria. Dice así, San Juan de la Cruz: oh llama viva, que llena el corazón del más profundo ser, ya que no eres esquiva, oh llama viva, atada, ya si quieres el alma, rómpela si quieres estar a pruebas. Vuela ella al encuentro, transfórmala, habítala, para que en ella habite Dios, con aspiración de amor del Padre, con el Hijo y el Espíritu, con el Padre, con el mismo Espíritu Santo. Como dice el mismo Jesús a la samaritana, pedimos hoy lo que la samaritana escuchó en el pozo. Si conocierais el don de Dios. A eso venimos como mendigos, a recibir el don trinitario de la gracia. A eso venimos cada misa, a participar de ese conocimiento y vida divina. Ave María Purísima. Qui dice